¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmoronó en silencio justo ante tus ojos? Ella pensó que iba a buscar paz, pero encontró el golpe más cruel de su vida. Con un bebé en el vientre y el corazón hecho pedazos, cayó, pero no se rompió. Quédate conmigo, porque esta historia es sobre dolor, coraje y un renacimiento que te pondrá los pelos de punta. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El estacionamiento del Centro Comercial El Dorado en Ciudad de México era un lugar donde Mariana nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. Era un martes común de octubre, el cielo nublado típico de la primavera capitalina, cuando recibió el mensaje que la hizo salir de casa, aún estando en su 7º mes de gestación. El mensaje era de Livia, la mujer que había destruido su matrimonio con Ricardo. Las palabras parecían cuidadosamente elegidas, casi demasiado amables para ser verdad. Necesitamos hablar, Mariana, lejos de todos, en un lugar neutral. Creo que ya es hora de que pongamos fin a esto de forma civilizada. Mariana releyó el mensaje 3 veces antes de responder. Parte de ella desconfiaba, pero otra parte, la parte cansada de peleas, de noches en vela, de sentir al bebé moverse mientras lloraba sola en la cama que antes compartía con su marido. Esa parte quería creer que tal vez hubiera una oportunidad de paz. Tal vez Livia se hubiera dado cuenta de lo destructivo que era todo aquello. Tal vez quisiera pedir disculpas. Tal vez, solo tal vez, quedara un poco de humanidad en toda esa situación. Se puso un vestido azul marino de embarazada. Se recogió el cabello castaño en un moño simple y tomó su bolso. Antes de salir, se pasó la mano por la barriga y le susurró al bebé que pronto volverían a casa, la casa que todavía era suya, al menos oficialmente. Ricardo se había ido hacía 3 semanas, llevando solo algunas ropas y dejando atrás 7 años de matrimonio y todas las promesas que un día se hicieron ante el altar. El camino hasta el centro comercial parecía más largo de lo que realmente era. Mariana conducía despacio, sintiendo cada tope, cada frenada. El embarazo había vuelto su cuerpo más sensible, más pesado, más vulnerable. Estacionó en el sótano, en el 2º piso, exactamente donde Livia había indicado. Era una zona más aislada, lejos de los estacionamientos preferenciales, lejos de los ascensores principales. El lugar estaba casi vacío, solo algunos coches dispersos aquí y allá, silenciosos como testigos mudos. Cuando salió del coche, sintió el aire frío del sótano erizar su piel. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, creando sombras alargadas entre las columnas de concreto. Caminó unos pasos, buscando a Livia, cuando la vio. Estaba recostada en un coche negro de brazos cruzados, usando un conjunto de ropa cara que Mariana reconoció como de una boutique donde ella misma solía comprar. Pero había algo más, alguien más. Ricardo estaba allí, su marido, el padre del bebé que ella llevaba, el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Él estaba parado al lado de Livia, con las manos en los bolsillos, el rostro inexpresivo. Usaba un traje gris impecable como si hubiera salido directamente de una reunión de negocios, y tal vez así fuera. Para Ricardo, todo era negocio, hasta el fin del matrimonio. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. Aquello no era un encuentro para hacer las paces. Era una emboscada. Quiso volver, entrar en el coche e irse, pero Livia ya se había movido en su dirección, los tacones resonando en el concreto con una precisión casi musical. «Qué bueno que viniste, Mariana», dijo Livia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Me pareció importante que habláramos los tres. Al fin y al cabo necesitamos resolver esto como adultos, ¿no es así?» Mariana tragó saliva, miró a Ricardo, esperando alguna señal de arrepentimiento, algún destello de humanidad. Él solo la observaba, distante, como si fuera una extraña, como si esa barriga no llevara a su propio hijo. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Mariana intentando mantener la voz firme. Livia dio algunos pasos alrededor de ella, como quien evalúa un objeto. «Queremos que entiendas la situación, Mariana, que dejes de hacerte la víctima. Ricardo y yo estamos juntos.
Eso es un hecho, y tú necesitas aceptarlo y seguir adelante. Mariana sintió que la rabia le subía por el pecho. ¿Seguir adelante? Estoy embarazada de 7 meses, Livia, embarazada de su hijo. ¿Y tú crees que debería simplemente aceptar que mi marido me cambió por ti y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Livia puso los ojos en blanco. Siempre tan dramática, por eso Ricardo se cansó de ti. Eres débil, Mariana, siempre lo fuiste. Vives haciéndote la pobrecita, llorando por los rincones, esperando que la gente te tenga pena. Pero sabes una cosa, nadie la tiene, ni él. Las palabras fueron como puñaladas. Mariana sintió que los ojos le ardían, pero se negó a llorar delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Miró nuevamente a Ricardo, que permanecía en silencio, solo observando. ¿Cómo podía quedarse allí parado, escuchando todo aquello y no decir nada? ¿Cómo podía ser tan cruel? Ricardo, ¿vas a dejar que me hable así? ¿Vas a quedarte ahí parado mientras ella me humilla? Él suspiró como si estuviera cansado. Mariana, necesitas parar con este melodrama. Livia tiene razón. Siempre exageras todo. Siempre fuiste así. Ya tomé mi decisión. Voy a separarme de ti, oficialmente. Y quiero que te vayas de casa antes del fin de semana. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Salir de casa? Pero es mi casa también, Ricardo. Vivo allí hace 7 años. Estoy embarazada. ¿A dónde crees que voy a ir? Eso no es problema mío, dijo él con una frialdad que heló la sangre de Mariana. Vas a tener que arreglártelas. Ya hablé con mi abogado. Voy a cancelar todas las tarjetas que están a tu nombre. No tendrás más acceso a la cuenta conjunta. Y si intentas demandarme, alegaré que eres emocionalmente inestable, que siempre lo fuiste. Y con tu historial de ansiedad no será difícil probar eso. Mariana no podía creer lo que estaba oyendo. Aquel no era el hombre con quien se había casado. Aquel era un extraño, un monstruo vestido con la piel de Ricardo. Livia rió, una risa baja, maliciosa. Sabes, Mariana, hasta siento pena por ti, pero necesitas entender que perdiste. Yo gané, y no fue difícil. Ricardo siempre fue mío. Tú eras solo un obstáculo temporal. Se acercó más, tanto que Mariana podía sentir el perfume caro que usaba. Livia abrió su bolso y sacó el celular. Empezó a mostrar fotos de ella y Ricardo en viajes, fotos íntimas, mensajes intercambiados durante el matrimonio. Mientras Mariana creía que estaba construyendo una vida con él, Ricardo ya estaba construyendo otra con Livia. ¿Viste esta?, dijo Livia señalando una foto. Fue el año pasado, en su aniversario de bodas. Él dijo que estaba viajando por trabajo, ¿recuerdas? Pues sí, estaba conmigo en Cancún. Mariana sintió que las lágrimas finalmente rodaban, no de tristeza, sino de rabia, de humillación, de un dolor tan profundo que parecía desgarrar su pecho. Dio un paso hacia atrás, tropezando ligeramente. Livia aprovechó el momento y avanzó, empujando a Mariana con fuerza en el hombro. «Deja de fingir que eres frágil», gritó Livia. «No eres más que una manipuladora, una mujercita patética que se esconde detrás del embarazo para conseguir atención». Mariana intentó equilibrarse, pero Livia empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. Mariana sintió su cuerpo tambalearse. Ricardo seguía parado, observando todo como un espectador en un teatro. Livia levantó la mano e intentó golpear el rostro de Mariana con las uñas, apuntando peligrosamente cerca del ojo. Mariana se desvió en el último segundo, pero perdió el equilibrio. Cayó. El impacto con el suelo fue brutal. Sintió un dolor agudo en la cadera, en el brazo, pero su primer instinto fue proteger la barriga. Se encogió, cubriendo el vientre con los brazos, intentando amortiguar cualquier impacto que pudiera haber afectado al bebé. Las lágrimas ahora caían sin control. Estaba en el suelo frío del estacionamiento, sola, humillada, con dolor. Ricardo finalmente se movió, pero no para ayudarla. Se acercó y se paró a su lado, mirándola desde arriba. «Vas a salir de casa mañana, Mariana.
voy a mandar a alguien a buscar tus cosas. Y si intentas causar cualquier problema, si intentas denunciarme o hacer algún escándalo, voy a destruir tu reputación. Voy a decir que tú armaste todo esto, que eres inestable, que te tiraste al suelo sola. ¿A quién crees que van a creer? ¿A mí, un empresario respetado? ¿O a ti, una mujer embarazada y emocionalmente afectada? Livia rió de nuevo. Dio algunos pasos alrededor de Mariana, aún caída en el suelo, y mostró más fotos en el celular. ¿Viste estas joyas?, dijo ella exhibiendo un collar de diamantes. Regalo de Ricardo. ¿Y este vestido? Lo usé en la cena de gala de su empresa el mes pasado, mientras tú te quedabas en casa comiendo helado y quejándote del embarazo. Yo estaba a su lado en todos los eventos importantes. Mariana cerró los ojos. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era peor. Se sentía pequeña, insignificante, apagada, como si todo lo que había sido, todo lo que había construido, hubiera sido una mentira, una ilusión. Intentó levantarse, pero sus fuerzas se habían esfumado. Se quedó allí en el suelo, sosteniendo la barriga, susurrando al bebé que todo estaba bien, aún sabiendo que nada estaba bien. Fue en ese momento cuando oyó pasos apresurados. Alguien estaba corriendo. Una voz familiar gritó su nombre. «¡Mariana! ¡Mariana! ¿Dónde estás?». Era Enrique, su hermano mayor. Apareció entre las columnas de concreto, con el rostro trastornado. Enrique era investigador federal, un hombre serio, reservado, que siempre la había protegido desde niña. Cuando vio a Mariana en el suelo, ensangrentada, con el rostro marcado, su mundo pareció detenerse. Corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. «¿Qué te hicieron?», preguntó con la voz entrecortada. «Mariana, háblame. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien?». Mariana intentó hablar, pero las palabras no salían. Enrique la ayudó a sentarse despacio, apoyando su espalda. Se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de ella. Luego miró a Ricardo y Livia, que se habían quedado paralizados con su llegada. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Enrique con una calma aterradora. Ricardo carraspeó, intentando recuperar la compostura. «Soy su marido, y esta situación no es asunto suyo». Enrique se levantó lentamente, con los ojos fijos en Ricardo. «¿No es asunto mío? Mi hermana está en el suelo, herida, embarazada, ¿y usted cree que no es asunto mío?». Livia intentó intervenir. Ella se tiró. Nosotros estábamos solo conversando y ella empezó a hacer un escándalo. Ya sabes cómo las mujeres embarazadas son dramáticas. Enrique ignoró a Livia. Caminó unos pasos observando el ambiente. Entonces sus ojos encontraron algo, una pequeña cámara de seguridad instalada en lo alto de una de las columnas. La luz roja parpadeaba discretamente. Él sonrió. Una sonrisa fría, calculada. Ustedes saben que este estacionamiento tiene cámaras, ¿no es así? Ricardo y Livia intercambiaron miradas. La confianza que exhalaban, hacía pocos minutos comenzó a resquebrajarse. Enrique tomó su celular y llamó a la central de seguridad del centro comercial. Se identificó, solicitó acceso inmediato a las grabaciones y pidió que los guardias de seguridad vinieran al lugar. En menos de 5 minutos, 2 guardias llegaron. Enrique explicó la situación y solicitó que las imágenes fueran preservadas. Ricardo intentó argumentar, usar su influencia, ofrecer explicaciones, pero las cámaras lo habían capturado todo. Cada empujón, cada amenaza, cada palabra cruel, cada momento de agresión. Livia comenzó a tartamudear. Fue solo un malentendido. Ella siempre exagera. No fue nada grave. Ella misma tropezó. Pero las imágenes no mentían. Y Enrique lo sabía. Él pidió que llamaran una ambulancia para Mariana. Mientras esperaban, él le tomó la mano a su hermana y le susurró que todo estaría bien, que él se encargaría de todo, que ella no estaba sola. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos evaluaron a Mariana. Tenía escoriaciones en el rostro, hematomas en el brazo y en la cadera, pero el bebé parecía estar bien. Aún así,
necesitaría ser llevada al hospital para exámenes más detallados. Enrique fue con ella en la ambulancia, sosteniendo su mano todo el tiempo. En el hospital, los médicos confirmaron que el bebé estaba saludable. Mariana había tenido mucha suerte. Pasó la noche internada en observación. Enrique no salió de la habitación ni por un minuto. Llamó a su madre, doña Celia, que vivía en Veracruz, e inmediatamente tomó la carretera hacia Ciudad de México. Mientras Mariana descansaba, Enrique comenzó a organizar todo. Él sabía que Ricardo intentaría usar su influencia para silenciar el caso, pero esta vez él había subestimado al adversario. Enrique no era solo un hermano protector, era un investigador federal con años de experiencia en casos complejos, y tenía algo que Ricardo no imaginaba: pruebas irrefutables. Las imágenes del estacionamiento fueron copiadas y guardadas de forma segura. Enrique también descubrió que la cámara tenía audio. Todo había sido grabado, cada amenaza, cada insulto, cada confesión sobre cancelar las tarjetas, expulsar a Mariana de casa, usar el embarazo contra ella. Todo estaba registrado. A la mañana siguiente, Mariana despertó con su madre al lado de la cama. Doña Celia lloró al ver el rostro lastimado de su hija. Enrique explicó la situación y lo que había sucedido la noche anterior. Mariana escuchó todo en silencio. Parte de ella todavía no podía creer que Ricardo hubiera llegado a ese punto, que el hombre que ella amó por tanto tiempo fuera capaz de tanta crueldad. Pero había algo diferente dentro de ella ahora, una chispa de fuerza que comenzaba a brillar. Había sobrevivido. Su bebé había sobrevivido. Y no estaba sola. Tenía a su familia. Tenía la verdad. Y tenía pruebas. Enrique se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. «Mari, sé que esto es difícil, pero necesitas ser fuerte ahora. No por ti, por tu hijo. Y yo estaré a tu lado en cada paso de este camino. Haremos justicia. Te lo prometo». Mariana asintió. Miró por la ventana del hospital y vio el sol naciendo sobre Ciudad de México. Un nuevo día estaba comenzando. Y con él, una nueva oportunidad. Una oportunidad de reconstruir su vida, de liberarse de un matrimonio que se había convertido en una prisión, de proteger a su hijo de un padre que no merecía ese título. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Ricardo y Livia comenzaban a percibir la gravedad de la situación. Los guardias del centro comercial habían informado que las imágenes serían entregadas a las autoridades. Ricardo intentó usar sus contactos para interferir, pero descubrió que el caso ya estaba en manos de Enrique. Y cuando investigó quién era Enrique, sintió un escalofrío en la espalda. Investigador federal, especialista en crímenes corporativos y fraudes, un hombre que no se intimidaba fácilmente. Livia, por su parte, comenzó a entrar en pánico. No había imaginado que las cosas llegarían a ese punto. Pensó que podría humillar a Mariana y salir impune. Pero ahora había pruebas, había testigos, había consecuencias. De vuelta al hospital, Mariana recibió el alta al final de la tarde. Enrique la llevó a casa de su madre en 1900 en Veracruz. Necesitaba alejarse de Ciudad de México por un tiempo, lejos de Ricardo, lejos de Livia, lejos de todo lo que había sucedido. En los días siguientes, Enrique inició el proceso legal. La denuncia fue registrada. Las imágenes fueron presentadas como prueba. Y la historia comenzó a extenderse. No tardó mucho en que la prensa lo descubriera. Empresario acusado de agredir a esposa embarazada con ayuda de amante. El titular estaba en todos los periódicos. Ricardo vio su reputación implosionar de la noche a la mañana. Socios se alejaron. Inversores retrocedieron. Clientes cancelaron contratos. La empresa que él había construido con tanto esfuerzo comenzó a derrumbarse. Y Livia, que soñaba con ocupar el lugar de Mariana, se vio aislada, juzgada, marcada como cómplice de un acto cobarde contra una gestante. Mariana, por su parte, comenzaba a transitar un camino diferente, un camino de curación, de reconstrucción, de libertad.
Todavía tenía un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había esperanza. Cuéntame tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará. La casa de doña Celia en Veracruz era un refugio que Mariana no visitaba con frecuencia desde que se casara con Ricardo. Era una casa sencilla, de 3 habitaciones, con un pequeño jardín en la parte delantera donde su madre cultivaba rosas y jazmines. El olor de las flores se mezclaba con el aire salado que venía del mar, creando una atmósfera de paz que Mariana hacía mucho tiempo no sentía. En los primeros días después del incidente en el estacionamiento, apenas podía salir de la habitación. Pasaba horas acostada, mirando al techo, con la mano en la barriga, conversando en voz baja con el bebé que crecía dentro de ella. Enrique había regresado a Ciudad de México para encargarse de los trámites legales, pero llamaba todos los días. A veces más de una vez. Quería asegurarse de que su hermana estuviera bien, que estuviera comiendo, que estuviera descansando. Doña Celia, por su parte, se desvivía en cuidados. Preparaba las comidas preferidas de Mariana, hacía tés relajantes, se sentaba al lado de la cama y le sostenía la mano en silencio, porque a veces las palabras no eran necesarias. Fue en una de esas tardes silenciosas que Mariana finalmente pudo llorar de verdad, no un llanto contenido, avergonzado, sino un llanto profundo que venía de un lugar tan hondo dentro de ella que parecía no tener fin. Doña Celia solo la abrazó, dejando que su hija liberara todo el dolor acumulado durante meses de un matrimonio que se había transformado en una mentira. «Cuando eras pequeña», comenzó doña Celia con voz suave, «siempre fuiste tan fuerte. ¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta y te raspaste toda la rodilla? No lloraste, te levantaste, te limpiaste la sangre y volviste a pedalear. Me impresionó tu coraje. ¿Y sabes una cosa, hija? Todavía tienes esa fuerza dentro de ti. No se fue. Solo estuvo escondida por un tiempo». Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No me siento fuerte, mamá. Me siento rota, como si todo lo que construí en los últimos años hubiera sido una ilusión». Doña Celia apartó un mechón de cabello del rostro de su hija. «No fue ilusión, Mari. Amaste de verdad. Te dedicaste. Creíste. El problema no fuiste tú. Fue él. Ricardo no supo valorar lo que tenía, y ahora va a pagar por ello». Mariana sabía que su madre tenía razón, pero saberlo no hacía que el dolor fuera menor. Había planeado una vida entera junto a Ricardo. Había soñado con una familia, con domingos tranquilos, con cumpleaños alrededor de una mesa llena de amor. Y ahora todo eso se había desmoronado como un castillo de naipes. Mientras tanto, en Ciudad de México, Enrique trabajaba incansablemente. Había contratado a una de las mejores abogadas de derecho de familia de la ciudad, la doctora Patricia Méndez, una mujer de 40 y tantos años, conocida por su postura firme y por nunca perder un caso cuando había pruebas sólidas. Y en este caso, las pruebas eran más que sólidas. Eran irrefutables. Patricia analizó las grabaciones del estacionamiento con atención clínica. Hizo anotaciones, marcó los fragmentos más importantes, transcribió las conversaciones. Cuando terminó, miró a Enrique y dijo con convicción: «Este es uno de los casos más claros que he visto. Tenemos agresión, coacción, amenazas documentadas, todo registrado en video y audio. Ricardo no tiene cómo defenderse de esto». Enrique asintió. «Pero lo intentará. Tiene dinero, tiene influencia, contratará a los mejores abogados e intentará ensuciar la imagen de mi hermana». Patricia sonrió, una sonrisa confiada. «Déjalo que lo intente. Ya he lidiado con hombres poderosos antes, y siempre hay un momento en que su poder no es suficiente para encubrir la verdad. Este es uno de esos momentos». Ella comenzó a armar la estrategia. Primero presentaron una solicitud de medida de protección para Mariana. Ricardo fue prohibido de acercarse a ella o de hacer cualquier tipo de contacto. Segundo, iniciaron el proceso de divorcio contencioso, solicitando la división justa de los bienes y una pensión alimenticia para el bebé que estaba por venir.
Tercero, y lo más importante, presentaron una acción civil por daños morales y físicos, usando las grabaciones como prueba principal. Cuando Ricardo recibió la notificación, estaba en su oficina en el centro de Ciudad de México. El edificio comercial donde se encontraba la sede de su empresa de importación era uno de los más modernos de la región. Ventanas de vidrio del suelo al techo, muebles de diseño, una vista panorámica de la ciudad. Todo lo que había construido con años de trabajo. Y ahora, todo eso estaba amenazado. Convocó a su abogado inmediatamente. El doctor Mario Tavares era un hombre de 60 años, experimentado, que había sacado a Ricardo de algunas situaciones complicadas en el pasado. Pero cuando Mario leyó los documentos y vio los videos que la defensa de Mariana había adjuntado, su expresión cambió. «Ricardo, esto es grave», dijo Mario, con seriedad. «Muy grave. Estás en todas las imágenes, escuchando las agresiones, haciendo amenazas directas. Hablaste de cancelar sus tarjetas, de expulsarla de casa, de usar el embarazo contra ella. Todo esto está registrado». Ricardo golpeó la mano en la mesa. Estaba nervioso. No pensé con claridad. Livia fue quien empezó todo. Yo solo estaba allí. Mario negó con la cabeza. Estar allí y no hacer nada ya es complicidad, Ricardo. Y no solo te quedaste parado. Reforzaste las amenazas. Confirmaste que le ibas a quitar todo, delante de las cámaras, con tu propia voz. Ricardo se pasó la mano por el rostro. Había subestimado a Mariana. Había pensado que sería fácil de manipular, que aceptaría todo en silencio, con miedo de quedarse sin nada. No había considerado que ella tuviera un hermano como Enrique, y definitivamente no había considerado que todo sería grabado. Livia, por su parte, estaba en estado de pánico. Llamaba a Ricardo varias veces al día, llorando, diciendo que no quería ir a la cárcel, que tenía miedo de lo que podría pasar. Ricardo intentaba calmarla, pero él mismo estaba aterrorizado. Su empresa ya comenzaba a sentir los efectos del escándalo. 2 grandes clientes habían cancelado contratos. Un socio minoritario había pedido salir de la sociedad. Y lo peor, la prensa especializada en negocios estaba empezando a cubrir el caso. En la casa de Veracruz, Mariana comenzaba lentamente a recuperar su fuerza. Se despertaba más temprano. Desayunaba con su madre. Caminaba un poco por el barrio. El médico que la atendía en Veracruz dijo que ella y el bebé estaban saludables, pero que necesitaba evitar el estrés. Enrique llamó y le contó sobre los avances del proceso. Mariana escuchó todo con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente habría justicia. Tristeza porque nunca imaginó que su vida llegaría a ese punto. Fue en una de esas conversaciones que Enrique mencionó algo que llamó la atención de Mariana. «Mari, la abogada descubrió algo interesante. Ricardo transfirió una cantidad significativa de dinero de la cuenta de la empresa a una cuenta personal hace unos 6 meses. Y coincidentemente, Livia abrió una tienda de ropa de lujo exactamente en esa época». Mariana sintió que la sangre le hervía. Entonces él estaba usando el dinero de la empresa, dinero que era la mitad de ella también, ya que era socia minoritaria, para financiar los proyectos de la amante. La traición no era solo emocional, era financiera también. Enrique continuó. «Patricia está investigando esto. Si logramos probar que desvió recursos de la empresa para beneficiar a Livia, esto complica aún más su situación». Mariana colgó el teléfono y se quedó sentada en la galería mirando el jardín. Pensó en todos los años que pasó junto a Ricardo, en las veces que ella renunció a sus propios sueños para apoyar los de él. Había dejado un buen empleo en una agencia de publicidad para ayudarlo a estructurar la empresa en los primeros años. Trabajaba gratis, encargándose de la parte administrativa mientras él se enfocaba en las ventas. Y cuando la empresa finalmente comenzó a dar ganancias, él la convenció de aceptar una participación pequeña, diciendo que ella no necesitaba preocuparse por los números, que él se encargaría de todo. Ahora se daba cuenta de que había sido manipulada desde el principio. Ricardo siempre tuvo el control de todo, de las finanzas,
de las decisiones, incluso de sus sueños, y cuando se cansó, simplemente la descartó como si fuera un objeto que ya no tenía utilidad. Pero Mariana ya no era aquella mujer. Algo había cambiado dentro de ella en aquel estacionamiento frío. Cuando estaba en el suelo protegiendo su barriga, había hecho una promesa silenciosa a su hijo. Prometió que sería fuerte, que lucharía, que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir pequeña o invisible. De vuelta en Ciudad de México, la investigación de Patricia avanzaba rápidamente. Descubrió que las transferencias de Ricardo a Livia no eran aisladas. Había al menos 10 transacciones sospechosas en los últimos 8 meses. Joyas, viajes, el alquiler de la tienda. Todo pagado con dinero que debería haber quedado en la empresa. Patricia contactó a un perito contable para hacer una auditoría completa de las finanzas de la empresa, y cuanto más investigaban, más irregularidades encontraban. Ricardo intentó bloquear la auditoría, alegando que la información confidencial de la empresa no podía ser expuesta, pero Patricia argumentó que, como Mariana era socia, tenía derecho a saber a dónde iba el dinero. Y el juez estuvo de acuerdo. La auditoría fue autorizada. Cuando los primeros informes comenzaron a llegar, quedó claro que Ricardo había usado la empresa como su cuenta personal durante años. Pagaba gastos particulares con dinero de la empresa, desviaba ganancias, subfacturaba recibos. La auditoría reveló un esquema mucho mayor de lo que Patricia había imaginado inicialmente. Enrique llevó la información a Mariana personalmente, viajó a Veracruz y se sentó con ella en la galería. «Mari, esto es más grande de lo que imaginábamos. Ricardo no solo estaba siendo infiel, estaba cometiendo fraudes financieros, y como tú eres socia de la empresa, puedes estar implicada en esto también si no actuamos rápido». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Implicada. Pero yo no sabía nada de esto. Confié en él. Enrique le tomó la mano. Lo sé, y es exactamente por eso que necesitamos actuar. Patricia ya ha presentado una solicitud para que tú también seas considerada víctima de los fraudes, ya que Ricardo te ocultó información. Pero necesitamos que colabores con la investigación. Necesitamos todo lo que tengas: correos electrónicos, documentos, cualquier cosa que pruebe que no tenías conocimiento de sus actividades. Mariana pensó por un momento. Tenía años de correos electrónicos guardados, conversaciones donde Ricardo decía que ella no necesitaba preocuparse por los detalles de la empresa, documentos que él le pedía que firmara sin explicar bien lo que eran. Todo eso podría ayudar a probar su inocencia. «Voy a ayudar», dijo ella con determinación. «Les daré todo lo que necesiten». Ricardo me engañó durante demasiado tiempo. No voy a dejar que destruya mi vida y además me arrastre con él. Enrique sonrió. Esa es la Mari que conozco, fuerte, determinada, valiente. En las semanas siguientes, Mariana trabajó junto con Patricia y Enrique para reunir todas las pruebas. Repasó años de correos electrónicos, documentos firmados, conversaciones grabadas. Cada pieza del rompecabezas ayudaba a construir un caso más fuerte contra Ricardo. Mientras tanto, la situación de Ricardo empeoraba. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue notificada de las irregularidades y abrió su propia investigación. Sus socios, al descubrir lo que él había hecho, activaron a sus propios abogados y comenzaron a distanciarse de él. La empresa que Ricardo había construido se estaba desmoronando, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Livia intentó alejarse, alegando que no sabía de dónde venía el dinero que Ricardo gastaba con ella. Pero las pruebas mostraban lo contrario. Había mensajes entre ellos donde discutían los valores de las transferencias. Había correos electrónicos donde Ricardo detallaba cómo estaba desviando el dinero sin que los socios se dieran cuenta. Livia estaba involucrada hasta el cuello. Un día, Mariana recibió una llamada inesperada. Era una periodista de un gran portal de noticias. Había conseguido su número y quería hacer una entrevista sobre el caso. Mariana dudó. No le gustaba la exposición. Nunca le gustó. Pero Patricia le aconsejó que aceptara.
Este es el momento de contar tu versión, Mari, dijo Patricia. Ricardo y Livia intentarán controlar la narrativa. Dirán que estás exagerando, que estás siendo vengativa. Pero si hablas primero, si muestras quién eres realmente, la gente entenderá lo que pasó. Mariana estuvo de acuerdo. La entrevista fue programada para la semana siguiente. Tendría tiempo para prepararse, para organizar sus pensamientos, para decidir exactamente lo que quería decir. Mientras tanto, en Ciudad de México, Ricardo recibía otra mala noticia. El Consejo de Administración de la empresa había votado por su destitución del cargo de director ejecutivo. Todavía era socio mayoritario, pero ya no tenía poder de decisión sobre las operaciones. Era una humillación pública. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, estaba siendo arrebatado. Intentó llamar a Livia, pero ella no contestaba. Intentó hablar con amigos, pero todos estaban ocupados. Estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo comenzó a entender lo que Mariana había sentido en aquel estacionamiento. La soledad, la sensación de abandono, el peso de la traición. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. El proceso seguía adelante. Las pruebas se acumulaban. Y la justicia, lenta pero constante, comenzaba a hacer su trabajo. Mariana, por su parte, estaba más fuerte cada día. Había empezado a hacer yoga para embarazadas, siguiendo la recomendación del médico. Había retomado antiguos pasatiempos, como la pintura. Y lo más importante, se había reconectado con antiguas amigas con las que había perdido el contacto durante el matrimonio con Ricardo. Él siempre había sido celoso, controlador, y poco a poco había aislado a Mariana de todos los que amaba. Pero ahora ella estaba reconstruyendo esos puentes. Una de esas amigas era Juliana, quien había sido su mejor amiga desde la adolescencia. Se habían distanciado después de que Mariana se casara, porque a Ricardo no le gustaba que saliera con sus amigas. Cuando Juliana se enteró de lo que había pasado, inmediatamente fue a Veracruz a visitar a Mariana. Las dos conversaron durante horas, rieron, lloraron, recordaron los viejos tiempos. Y Juliana hizo que Mariana prometiera que nunca más dejaría que un hombre la alejara de las personas que amaba. «Eres increíble, Mari», dijo. «Juliana. Siempre lo fuiste, y me alegra que finalmente te estés dando cuenta de eso. Ricardo intentó apagar tu luz, pero no lo logró. Todavía brillas». Esas palabras se quedaron con Mariana. Se dio cuenta de que, durante años, había permitido que Ricardo definiera quién era ella, pero ahora por primera vez se estaba redescubriendo, y le gustaba lo que encontraba. La entrevista se acercaba. Mariana estaba nerviosa, pero también determinada. Tenía una historia que contar, una historia de amor, traición, violencia, pero también de resiliencia y de un nuevo comienzo, y sabía que su historia podría ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Enrique y doña Celia estaban a su lado, dándole todo el apoyo que necesitaba. Y dentro de ella, el bebé crecía fuerte y saludable, recordándole todos los días que tenía un propósito. No solo luchaba por sí misma, luchaba por el futuro de su hijo. Y esa lucha estaba decidida a ganar. La mañana de la entrevista llegó con un cielo limpio sobre Veracruz. Mariana se despertó más temprano de lo normal, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Sabía que aquel sería un día importante, un parteaguas en su historia. La periodista que haría la entrevista se llamaba Fernanda Rodríguez, conocida por su trabajo serio y por dar voz a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. La entrevista sería grabada en la casa de doña Celia y luego sería publicada en el portal de noticias y también en formato de video en las redes sociales. Doña Celia preparó un desayuno abundante: pan francés recién horneado, pastel de elote, frutas frescas. Sabía que su hija estaba nerviosa e intentaba, de todas las formas, tranquilizarla. Enrique había llegado la noche anterior desde Ciudad de México. Él también estaría presente durante la entrevista, dando apoyo moral a su hermana. Cuando Fernanda llegó, alrededor de las 10 de la mañana,
Mariana sintió un nudo en el pecho. Era una mujer de aproximadamente 40 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, gafas de montura discreta y una sonrisa amable. Saludó a todos con cordialidad y explicó cómo sería el proceso. La entrevista duraría aproximadamente 1 hora y sería editada después para una versión de 20 minutos. Mariana, antes de comenzar quiero que sepas que tienes el control, dijo Fernanda mientras preparaban el equipo. Si hay alguna pregunta que no quieras responder, o si en algún momento necesitas una pausa, solo avísame. Esta es tu historia y tú decides cómo quieres contarla. Aquellas palabras calmaron a Mariana. Se sentó en el sofá de la sala, se ajustó el vestido de embarazada beige que había elegido para la ocasión y respiró hondo. La cámara fue encendida, las luces fueron ajustadas y la entrevista comenzó. Fernanda inició con preguntas simples. ¿Cómo se conocieron Mariana y Ricardo? ¿Cómo fue el inicio de la relación? Los primeros años de matrimonio. Mariana respondió con voz tranquila, recordando los momentos buenos que existieron antes de que todo se desmoronara. Contó cómo Ricardo fue atento al principio, sobre los planes que hacían juntos, sobre el día en que descubrió que estaba embarazada y lo feliz que se sintió imaginando que finalmente formarían una familia. ¿Y cuándo te diste cuenta de que algo andaba mal?, preguntó Fernanda. Mariana hizo una pausa. Esa era la parte difícil. Creo que en el fondo siempre supe que algo no estaba bien, comenzó ella, pero no quería creerlo. Había señales. Él empezó a llegar tarde a casa, a viajar más, a estar más distante, pero yo pensaba que era por el trabajo, que estaba estresado con la empresa. Me convencía de que era solo una fase. ¿Fue Enrique quien te contó sobre Livia? No, respondió Mariana. Lo descubrí sola. Encontré mensajes en su celular, lo había dejado desbloqueado encima de la mesa, y allí estaban todas las pruebas, fotos, mensajes cariñosos, planes que hacían juntos. Fue como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Fernanda hizo algunas preguntas más sobre el período en que Mariana descubrió la traición, sobre cómo fue confrontar a Ricardo, sobre la frialdad de él al admitir la relación con Livia, y entonces llegó la parte más difícil de la entrevista. Lo que sucedió en el estacionamiento. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero respiró hondo. Se había prometido a sí misma que sería fuerte, que contaría la verdad, toda la verdad, sin esconderse. Describió en detalle cómo recibió el mensaje de Livia, cómo creyó que podría haber una conversación civilizada, cómo llegó al estacionamiento y encontró no solo a la amante, sino también a su propio marido. Me sentí traicionada 2 veces en ese momento, dijo Mariana con la voz entrecortada. Traicionada por él al estar allí, al lado de ella, como si fueran un equipo contra mí, y traicionada por mi propia inocencia, al creer que habría alguna compasión de su parte. Contó sobre las provocaciones, las acusaciones, las humillaciones, sobre cómo Livia mostraba las joyas que había ganado, los viajes que habían hecho juntos, sobre cómo Ricardo permaneció callado, inmóvil, mientras su esposa embarazada era agredida verbalmente y luego físicamente, sobre el momento en que cayó al suelo y lo único en lo que podía pensar era en proteger al bebé. Nunca me sentí tan sola en mi vida, confesó Mariana. Estaba allí en el suelo frío de aquel estacionamiento y me di cuenta de que el hombre que amaba, el padre de mi hijo, no le importaba si vivía o moría. Aquello fue más doloroso que cualquier agresión física. Fernanda estaba visiblemente emocionada. ¿Y fue cuando llegó tu hermano? Sí, confirmó Mariana. Enrique me salvó ese día, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me mostró que no estaba sola, que había personas que se preocupaban por mí, que mi vida tenía valor. La entrevista continuó por unos minutos más. Fernanda preguntó sobre el proceso legal, sobre las pruebas que habían sido encontradas, sobre cómo Mariana estaba lidiando con todo, y luego hizo la pregunta final. ¿Qué te gustaría decir a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares? Mariana miró directamente a la cámara.
Me gustaría decir que no estás sola, que incluso cuando parece que el mundo entero está en tu contra, todavía hay personas que se preocupan. Todavía hay justicia, todavía hay esperanza. Y lo más importante, eres más fuerte de lo que imaginas. Descubrí una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Y si yo pude, tú también puedes. No tengas miedo de pedir ayuda. No tengas vergüenza de denunciar. Tu vida vale más que cualquier relación abusiva. Cuando la cámara fue apagada, Fernanda abrazó a Mariana. Eres muy valiente, dijo ella. Tu historia tocará muchas vidas. Estoy segura de ello. La entrevista salió al aire 3 días después. El impacto fue inmediato. En pocas horas, el video ya tenía millones de visualizaciones. Las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo a Mariana. Hashtags como #MeToo Fuerza Mariana y #Justicia para Mariana comenzaron a aparecer en todas partes. Mujeres de todo México compartían sus propias historias de relaciones abusivas, inspiradas por el coraje de Mariana al exponer lo que había vivido. Pero no todas las reacciones fueron positivas. Ricardo y Livia también tenían sus defensores, personas que cuestionaban la versión de Mariana, que decían que estaba exagerando, que la acusaban de querer destruir la reputación de Ricardo por venganza. Algunos comentarios eran crueles, llamándola manipuladora, mentirosa, interesada. Mariana intentó no leer los comentarios negativos, pero era imposible ignorarlos completamente. Enrique y Patricia le aconsejaron que se alejara de las redes sociales por un tiempo, pero ella sentía que necesitaba ver lo que la gente decía. Necesitaba entender cómo estaba siendo recibida su historia. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Otras mujeres comenzaron a aparecer. Mujeres que se habían relacionado con Ricardo antes de Mariana. Mujeres que contaban historias parecidas de manipulación, de control, de comportamiento abusivo. Una de ellas, llamada Débora, se puso en contacto directamente con Patricia. Había sido novia de Ricardo durante 2 años, antes de que él conociera a Mariana, y la experiencia había sido traumática. Era exactamente como Mariana lo describió, contó Débora en un testimonio grabado. Cariñoso al principio, pero poco a poco se volvió controlador. No quería que saliera con mis amigas, no quería que trabajara. Cuando terminé con él me amenazó con destruirme. Dijo que iba a contar mentiras sobre mí a mi familia, a mis amigos. Tuve tanto miedo que me mudé de ciudad. El testimonio de Débora fue solo el primero. 3 mujeres más aparecieron con historias similares. Todas describían un patrón de comportamiento que caracterizaba a Ricardo como un agresor serial. Patricia estaba eufórica. Aquello fortalecía aún más el caso de Mariana. «Esto lo cambia todo, Mari», dijo Patricia durante una conversación telefónica. Con estos testimonios queda claro que su comportamiento no fue un incidente aislado. Fue un patrón repetido a lo largo de los años. Esto pesará mucho en la decisión del juez. Ricardo, por su parte, estaba desesperado. Su reputación estaba completamente destruida. La empresa había prácticamente quebrado. Los socios restantes lo estaban demandando por mala gestión y desvío de recursos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público había bloqueado sus cuentas bancarias durante la investigación. Y ahora, con los testimonios de las exnovias, estaba siendo pintado como un monstruo por los medios. Intentó dar su propia entrevista, contar su versión de los hechos. Pero ningún medio de comunicación serio quiso entrevistarlo. Los pocos que aceptaron fueron podcasts oscuros y canales de YouTube con poca audiencia, y aún así, sus declaraciones solo empeoraron la situación. Intentó victimizarse, alegando que estaba siendo perseguido, que todo era una conspiración orquestada por Mariana y su hermano. Pero nadie le creyó. Livia había desaparecido completamente de las redes sociales. Su tienda de ropa había cerrado. Se había mudado a una ciudad del interior de Michoacán, intentando empezar de nuevo lejos de los focos. Pero incluso allí la gente la reconocía. Internet no olvida, y lo que le había hecho a una mujer embarazada era algo que la gente no perdonaba fácilmente. Mientras tanto, Mariana se preparaba para la llegada del bebé. Estaba en el 8º mes de gestación y los médicos dijeron que todo estaba bien. El bebé era saludable, fuerte.
Había decidido que sería un niño y ya había elegido el nombre, Gabriel, un nombre que significaba hombre de Dios, mensajero. Sentía que su hijo sería exactamente eso, un mensajero de una nueva fase en su vida. Doña Celia estaba montando la habitación del bebé en la casa de Veracruz. Había comprado una cuna de madera clara, un móvil con estrellitas, mantas suaves, todo preparado con amor y cuidado. Mariana pasaba horas en esa habitación, imaginando cómo sería cuando Gabriel naciera. Pensaba en cómo lo criaría, en los valores que le enseñaría, en el tipo de hombre que quería que se convirtiera. Ella quería que Gabriel creciera sabiendo respetar a las mujeres, que entendiera que el amor no era control, que las relaciones saludables se construían con respeto, confianza e igualdad. No quería que él se convirtiera en alguien como Ricardo, y estaba decidida a hacer todo a su alcance para garantizar que eso no sucediera. Enrique visitaba siempre que podía. Se había convertido no solo en un hermano, sino también en una figura paterna para el bebé que estaba por venir. Bromeaba diciendo que sería el tío más presente del mundo. Y Mariana lo creía. Veía el amor en los ojos de su hermano cada vez que él ponía la mano en su barriga y sentía a Gabriel patear. El proceso de divorcio avanzaba rápidamente. Con todas las pruebas y testimonios, quedaba cada vez más claro que Mariana tendría una decisión favorable. Ricardo sería obligado a pagar pensión alimenticia para Gabriel. La división de bienes se haría de forma justa, considerando que Mariana había contribuido a la construcción de la empresa en los primeros años, y lo más importante, tendría su custodia limitada. El juez estaba considerando seriamente permitir solo visitas supervisadas, dada la gravedad de las acusaciones y el historial de comportamiento abusivo. Ricardo intentó negociar. Ofreció más dinero a cambio de que Mariana retirara las acusaciones. Pero ella se negó. No era cuestión de dinero. Nunca lo fue. Era cuestión de justicia. Era cuestión de garantizar que otras mujeres no pasaran por lo que ella pasó. Era cuestión de proteger a su hijo de un padre que no sabía amar de forma saludable. Una tarde, Mariana estaba en la galería de la casa de doña Celia cuando recibió una llamada de Juliana. Su amiga se había convertido en una presencia constante en su vida de nuevo, visitándola siempre que era posible y conversando durante horas por teléfono. «Mari, ¿viste las noticias?», preguntó Juliana emocionada. «¿Qué noticias?». «La empresa de Ricardo acaba de declararse en bancarrota. Los socios lograron probar que desvió millones. Está siendo investigado criminalmente. Puede ir a la cárcel, Mari». Mariana se quedó en silencio por un momento. Parte de ella sintió una satisfacción sombría al escuchar aquello. Era la justicia finalmente siendo hecha. Pero otra parte de ella, una parte pequeña pero aún presente, sintió una punzada de tristeza. No por Ricardo, sino por todo lo que podrían haber sido y nunca fueron. Por el hombre que ella creía que era y que en realidad nunca existió. «Es lo que se merece», dijo Mariana finalmente. «Él tomó sus decisiones. Ahora debe afrontar las consecuencias». Después de colgar, Mariana se quedó pensando en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hace unos meses estaba en un matrimonio que creía sólido, planeando un futuro con un hombre que creía amar. Y ahora estaba sola, embarazada, reconstruyendo su vida desde cero. Pero extrañamente, no se sentía infeliz, se sentía libre. Había descubierto que era capaz de sostenerse emocionalmente, que no necesitaba un hombre para sentirse completa, que su fuerza venía de dentro, no de fuera, y ese descubrimiento era más valioso que cualquier matrimonio podría haber sido. Mientras el sol se ponía sobre Veracruz, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas, Mariana se puso la mano en la barriga y sintió a Gabriel moverse. Ella sonrió. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró al bebé. «Nosotros vamos a estar bien, te lo prometo». Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Lo peor había pasado. Las tormentas se habían calmado y en el horizonte podía ver la posibilidad de días más claros. Días donde ella sería simplemente Mariana, no la esposa de alguien,
no la víctima de alguien, solo ella misma, fuerte, resiliente, libre. La semana siguiente, Mariana recibió una carta. Era de una organización no gubernamental que trabajaba con mujeres víctimas de violencia doméstica. Habían visto su entrevista y querían invitarla a ser embajadora de la causa, para usar su historia para ayudar a otras mujeres, para mostrar que era posible salir de relaciones abusivas y reconstruir la vida. Mariana leyó la carta varias veces. Nunca se había imaginado en un papel así. Nunca había pensado que su dolor podría transformarse en algo más grande, en algo que pudiera ayudar a otras personas. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía la idea. Llamó a Enrique y le contó sobre la invitación. «¿Qué piensas?», preguntó ella. «Creo que naciste para esto, Mari», respondió Enrique sin dudar. «Tienes una historia poderosa, y si te sientes cómoda compartiéndola, puedes marcar una diferencia enorme en la vida de muchas mujeres». Mariana decidió aceptar, pero primero necesitaba concentrarse en una cosa: la llegada de Gabriel. Faltaba solo un mes hasta que ella sostuviera a su hijo en sus brazos por primera vez, un mes hasta que comenzara oficialmente su nueva vida, y no podía esperar. Mientras tanto, en Ciudad de México, Ricardo enfrentaba la realidad de sus acciones. Lo había perdido todo: la empresa, el dinero, la reputación, la libertad. Estaba respondiendo a procesos criminales, civiles, y enfrentando una investigación federal. Livia había roto completamente con él, alegando que también había sido víctima de sus mentiras. Estaba solo, exactamente como había dejado a Mariana en aquel estacionamiento meses atrás. La diferencia era que Mariana había encontrado fuerzas para levantarse. Había encontrado apoyo, amor, propósito. Ricardo, por otro lado, había cavado un agujero tan profundo que ya no podía ver la luz del día. Y esa era la verdadera justicia. No solo los procesos legales, sino el hecho de que mientras él se hundía, Mariana subía. Mientras él perdía todo, ella se encontraba a sí misma. Y así, con el final de la gestación acercándose, Mariana se preparaba no solo para ser madre, sino para ser la mejor versión de sí misma. Una versión que había sido forjada en el dolor, templada por el sufrimiento, pero que había emergido más fuerte, más sabia, más resiliente. Una sobreviviente, en todos los sentidos de la palabra. El mes de diciembre llegó trayendo consigo el calor intenso del verano mexicano y la promesa de nuevos comienzos. Mariana estaba en su última semana de gestación, la barriga enorme, los pies hinchados, pero el corazón lleno de expectativa. Doña Celia no se separaba de ella ni por un minuto, atenta a cualquier señal de que el trabajo de parto pudiera comenzar. Enrique había tomado vacaciones del trabajo para estar presente en el nacimiento de su sobrino. Todo estaba preparado: la maleta de la maternidad lista, la habitación del bebé decorada. Solo faltaba que Gabriel decidiera que era hora de conocer el mundo. Fue en una mañana de sábado, justo después del desayuno, cuando Mariana sintió la primera contracción. Era diferente de las contracciones de Braxton Hicks que había sentido en las últimas semanas. Esta era más fuerte, más intensa, más real. Llamó a doña Celia, quien inmediatamente entró en acción con la eficiencia de quien ya había pasado por aquello 2 veces. Enrique tomó la maleta, ayudó a Mariana a subir al coche y salieron en dirección a la maternidad. El tráfico de Veracruz estaba tranquilo aquella mañana. El sol brillaba fuerte, el cielo estaba azul sin nubes y había una brisa suave que venía del mar. Mariana miraba por la ventana, respirando hondo durante cada contracción, intentando mantener la calma. Enrique conducía con cuidado, pero rápidamente, diciendo palabras de aliento a su hermana. «Eres fuerte, Mari, tú puedes. Dentro de poco estarás sosteniendo a Gabriel en tus brazos». Cuando llegaron a la maternidad, Mariana fue inmediatamente llevada a la sala de preparto. Los médicos la examinaron y confirmaron que sí, era la hora. La dilatación estaba avanzando bien. Dentro de algunas horas Gabriel estaría allí. Doña Celia le sostuvo la mano a su hija durante todo el proceso, secándole el sudor,
susurrándole palabras de fuerza y amor. Enrique se quedó afuera, caminando de un lado a otro en el pasillo, nervioso como si fuera él el padre. El trabajo de parto fue largo, doloroso, exhaustivo, pero Mariana estaba determinada. Cada contracción era un recordatorio de que estaba a punto de conocer a su hijo. Cada momento de dolor la acercaba al amor más grande de su vida, y cuando finalmente, después de casi 10 horas, escuchó el primer llanto de Gabriel, todo valió la pena. Era perfecto, pequeño, rosado, con una cabellera oscura y ojos que aún intentaban acostumbrarse a la luz del mundo. Cuando la enfermera puso a Gabriel en los brazos de Mariana, ella sintió una ola de amor tan intensa que las lágrimas rodaron libremente por su rostro. Este era su hijo, su razón de vivir, su fuerza, su futuro. «Hola, mi amor», susurró Mariana, tocando delicadamente el pequeño rostro del bebé. «Soy tu mamá, y te amaré para siempre». Doña Celia lloraba de emoción al lado de la cama. Enrique fue llamado para conocer a su sobrino, y cuando entró en la sala y vio aquella escena, sintió que el corazón se le encogía. Su hermana, que había pasado por tanto, que había sido tan lastimada, ahora brillaba con una luz que él nunca había visto antes. Era la luz de la maternidad, del amor incondicional, de la esperanza renovada. En los días siguientes, aún en la maternidad, Mariana recibió diversas visitas. Juliana fue una de las primeras, trayendo flores y regalos para el bebé. Otras amigas que había reencontrado en los últimos meses también aparecieron. La abogada Patricia envió una cesta enorme con productos para bebé y una tarjeta emocionante diciendo que estaba orgullosa de la fuerza de Mariana. Hasta Fernanda, la periodista que había hecho la entrevista, fue a visitarla, llevando un álbum de fotos personalizado para Gabriel. Pero hubo una persona que no apareció. Ricardo. No llamó, no mandó mensaje, no demostró ningún interés en conocer a su hijo. Patricia había informado sobre el nacimiento, conforme lo exigido legalmente, pero él simplemente lo ignoró. Para Mariana, aquello fue al mismo tiempo doloroso y liberador. Doloroso porque Gabriel merecía tener un padre presente. Liberador porque ella no tendría que lidiar con Ricardo en un momento tan especial. Cuando recibió el alta, Mariana llevó a Gabriel a la casa de doña Celia. La habitación estaba perfecta, decorada con todo el cariño del mundo. En los primeros días, apenas dormía, despertándose con cada pequeño ruido que hacía el bebé, asegurándose de que estuviera bien. Doña Celia la ayudaba con todo, enseñándole los secretos que solo las abuelas saben sobre cómo calmar a un bebé llorón, cómo amamantar correctamente, cómo bañarlo sin miedo. Enrique se convirtió en el tío más dedicado que alguien podría imaginar. Venía todos los fines de semana. Se quedaba horas sosteniendo a Gabriel, cantando canciones de cuna desafinadas que hacían reír a Mariana. Compraba ropita, juguetes, libros infantiles. Estaba decidido a ser una presencia masculina positiva en la vida de su sobrino, una figura que compensaría la ausencia del padre. Mientras tanto, en Ciudad de México, la vida de Ricardo continuaba desmoronándose. El proceso criminal por desvío de recursos y fraude fiscal avanzaba. Sus abogados intentaban negociar acuerdos, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba irreductible. Las pruebas eran demasiado sólidas. Él tendría que responder por los crímenes que cometió. La posibilidad de prisión era real y cada vez más cercana. Livia había intentado distanciarse completamente de la situación, pero ella también estaba siendo investigada por complicidad. El dinero que Ricardo había usado para abrir su tienda era considerado producto de crimen. Ella podría perder todo y además responder judicialmente. La vida glamorosa que ella había construido a costa del sufrimiento de Mariana se había transformado en una pesadilla. 2 meses después del nacimiento de Gabriel, Mariana recibió la noticia que esperaba. El divorcio había sido oficializado. Estaba legalmente libre de Ricardo. La división de bienes fue favorable a ella, considerando su participación en la empresa y todo el sufrimiento causado.
Recibiría una cantidad significativa como indemnización por daños morales, además de la pensión alimenticia para Gabriel. En cuanto a la custodia, el juez determinó que Ricardo solo podría ver a su hijo mediante visitas supervisadas, dada la gravedad de las acusaciones y su comportamiento durante todo el proceso. Ricardo intentó apelar la decisión, pero sus recursos fueron negados. La justicia había hablado, y esta vez su dinero e influencia no fueron suficientes para cambiar el veredicto. Tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. Mariana, por su parte, comenzó a planificar su futuro. Decidió aceptar la invitación de la organización no gubernamental para ser embajadora de la causa de mujeres víctimas de violencia. Comenzó a participar en conferencias, a contar su historia en escuelas, universidades, eventos corporativos. Cada vez que hablaba, veía en los ojos de otras mujeres el reconocimiento, la identificación, la esperanza. Su historia estaba marcando la diferencia, estaba salvando vidas. Una de las conferencias más destacadas tuvo lugar en una universidad en Ciudad de México. Había más de 300 personas en la audiencia. Mariana subió al escenario con Gabriel en brazos, ya con 4 meses, gordito y sonriente. Contó su historia de principio a fin, no escatimó detalles, habló sobre la traición, sobre la humillación, sobre la violencia que sufrió. Pero también habló sobre la fuerza que encontró, sobre la importancia de denunciar, sobre cómo es posible reconstruir la vida incluso cuando todo parece perdido. Cuando terminó, la audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Mariana tenía lágrimas en los ojos. Varias mujeres se acercaron después para contar sus propias historias, para agradecerle por haber tenido el coraje de hablar. Algunas dijeron que la historia de Mariana las había inspirado a dejar relaciones abusivas. Otras dijeron que finalmente habían encontrado fuerzas para denunciar a los agresores. Fue en ese momento que Mariana se dio cuenta de que todo el sufrimiento por el que había pasado tenía un propósito mayor. No había vivido todo aquello en vano. Su dolor se estaba transformando en curación para otras personas, y eso daba un nuevo significado a todo. Enrique estaba en la audiencia ese día, y cuando vio a su hermana siendo aplaudida, sintió un orgullo inmenso. Ella se había convertido en una mujer completamente diferente de aquella que él había encontrado caída en el estacionamiento meses atrás. Se había transformado en una voz para los silenciados, una luz para los que estaban en la oscuridad, una prueba viva de que es posible sobrevivir y prosperar después del trauma. Con el paso de los meses, la vida de Mariana fue adquiriendo una nueva rutina. Se mudó de la casa de su madre a un apartamento pequeño pero acogedor en Veracruz, cerca de la playa. Era un comienzo completo, un espacio que era solo de ella y de Gabriel, un lugar sin malos recuerdos, sin fantasmas del pasado, solo futuro. Comenzó a trabajar como consultora de comunicación para organizaciones no gubernamentales, utilizando su experiencia anterior en publicidad. El trabajo era flexible, lo que le permitía cuidar de Gabriel y aún contribuir financieramente a su sustento. La pensión que recibía de Ricardo ayudaba, pero ella se empeñaba en no depender solo de eso. Quería probarse a sí misma que era capaz de mantenerse sola. Gabriel crecía rápido. A los 6 meses ya se sentaba solo, soltaba carcajadas contagiosas e iluminaba cualquier ambiente con su sonrisa. Él era la razón de Mariana para despertarse todos los días con ganas de luchar. Cuando miraba a su hijo, veía no solo un bebé, sino una promesa, la promesa de un futuro mejor, de un amor que no hiere, de relaciones saludables y respetuosas. Un día, Mariana recibió una carta inesperada. Era de una editorial. Habían seguido su historia en los medios y querían proponerle escribir un libro contando su viaje, desde el matrimonio hasta el renacimiento. Un libro que pudiera inspirar y ayudar a miles de mujeres en todo México. Mariana se quedó en shock. Nunca había pensado en escribir un libro, pero cuanto más reflexionaba sobre la idea, más sentido tenía. Tenía mucho que decir,
muchas lecciones aprendidas, mucha sabiduría adquirida a través del dolor. Y si eso podía transformarse en algo tangible, algo que la gente pudiera llevar a casa y consultar en los momentos difíciles, sería maravilloso. Aceptó la propuesta. En los meses siguientes, mientras cuidaba de Gabriel, escribía. Escribía tarde en la noche, cuando el bebé dormía. Escribía temprano en la mañana, antes de que él se despertara. Escribía sobre cada momento, cada emoción, cada aprendizaje. Fue un proceso doloroso a veces, revivir todo aquello en el papel. Pero también fue catártico, terapéutico, transformador. El libro fue lanzado un año después del nacimiento de Gabriel. El título era simple, pero poderoso: Renacer. La historia de cómo sobreviví a lo peor y encontré mi fuerza. El lanzamiento fue un evento emocionante, con cientos de personas presentes. Mariana leyó algunos fragmentos, respondió preguntas, autografió ejemplares. Doña Celia y Enrique estaban allí, orgullosos, apoyándola como siempre. El libro se convirtió en un éxito de ventas. Entró en la lista de los más vendidos en pocas semanas. Mariana comenzó a recibir mensajes de todo el país. Mujeres agradeciendo, compartiendo sus historias, diciendo que el libro había cambiado sus vidas. Era más de lo que podría haber imaginado. Mientras Mariana ascendía, Ricardo se hundía cada vez más. Había sido condenado en primera instancia a 6 años de prisión por fraude fiscal y desvío de recursos. Estaba apelando la decisión, pero las perspectivas no eran buenas. Su empresa había quebrado completamente. Lo había perdido todo lo que construyó. Y lo peor, había perdido el derecho de ver a su propio hijo crecer. Hubo un momento en que Ricardo intentó acercarse. Llamó a Mariana a través del abogado, pidiendo ver a Gabriel. Decía que había cambiado, que estaba arrepentido, que quería ser un padre presente. Pero Mariana conversó con Patricia y con Enrique y decidió que no era el momento adecuado. Ricardo necesitaba primero probar que realmente había cambiado. Necesitaba hacer terapia, asumir responsabilidad por sus actos, demostrar a través de acciones, no solo palabras, que era seguro estar cerca de su hijo. Por ahora, las visitas supervisadas establecidas por el juez serían lo máximo permitido. Y aún así, Ricardo rara vez aparecía. Era como si tener que ver a su hijo en un ambiente supervisado hiriera su ego de tal forma que prefería simplemente no ir. Una prueba más de que su interés en Gabriel era más sobre control que sobre amor genuino. Mariana ya no sentía rabia hacia Ricardo. Había pasado por un largo proceso de terapia y había llegado a un lugar de paz interior. Comprendía que las personas heridas hieren a otras personas, que Ricardo probablemente tenía sus propias heridas no curadas. Eso no disculpaba lo que había hecho, pero la ayudaba a soltar el peso del resentimiento. Ella no quería cargar esa carga por el resto de su vida. En una tarde soleada de domingo, Mariana estaba en la playa con Gabriel. Él tenía 1 año y 3 meses ahora, ya andaba con ayuda y le encantaba jugar en la arena. Doña Celia y Enrique estaban con ellos, haciendo un picnic. Era una escena sencilla pero llena de amor. Gabriel reía mientras las olas mojaban sus piececitos. Mariana lo miraba y sentía gratitud por cada momento. «¿Sabes, Mari?», dijo Enrique mientras comían sándwiches, «pienso en lo increíble que eres. Mira todo lo que pasaste. Mira dónde estás ahora. Te has convertido en una inspiración para miles de personas». Mariana sonrió. «No hice nada del otro mundo, Enrique. Solo sobreviví. Solo elegí no dejar que lo que pasó definiera quién soy». «Pero es exactamente eso lo que es increíble», respondió él. «Muchas personas pasan por traumas y quedan atrapadas en ellos para siempre. Tú usaste el tuyo para crecer, para ayudar a otras personas. Eso es muy especial». Doña Celia se secó una lágrima. «Siempre supe que eras fuerte, hija mía, desde pequeña, pero superaste incluso mis expectativas. Estoy tan orgullosa de ti». Mariana abrazó a su madre. «No lo habría logrado sin ustedes dos. Fueron mi puerto seguro cuando creía que me iba a ahogar. Me recordaron quién soy realmente cuando lo había olvidado». En ese momento,
con el sol poniéndose sobre el mar, con Gabriel jugando en la arena con su familia alrededor, Mariana sintió que finalmente había llegado al lugar donde siempre debió estar. No era un lugar perfecto. Todavía había desafíos, todavía había días difíciles, pero era un lugar de paz, de amor, de libertad. Miró al horizonte y pensó en todas las mujeres que aún estaban atrapadas en relaciones abusivas, que aún vivían con miedo, que aún creían que no tenían elección, y hizo una promesa silenciosa de seguir luchando por ellas, de seguir contando su historia, de seguir siendo una luz en la oscuridad, porque si ella pudo, otras también podrían. Si ella encontró fuerza para levantarse de aquel suelo frío del estacionamiento, otras también la encontrarían. El viaje no era fácil, pero era posible y valía la pena. Gabriel corrió hacia ella, los bracitos abiertos, la sonrisa iluminando su carita. Mariana lo tomó en brazos, lo llenó de besos y susurró: «Mamá te ama tanto, mi amor, y te protegeré siempre. Nunca conocerás un mundo donde el amor duele, porque yo te enseñaré lo que es el amor de verdad». Y en ese momento, con su hijo en brazos, con el sol dorado de la tarde bañando la playa, con su familia a su lado, Mariana supo que finalmente había encontrado lo que siempre buscó. No en una relación, no en otra persona, sino dentro de sí misma. Había renacido de las cenizas, se había convertido en un ave fénix, y ahora volaba libre, más fuerte que nunca. Los años siguientes trajeron aún más transformaciones. El libro de Mariana se convirtió en un clásico en el tema de superación y violencia doméstica. Fue traducido a otros idiomas. Fue invitada a dar conferencias internacionalmente. Gabriel creció rodeado de amor, convirtiéndose en un niño gentil, respetuoso, lleno de empatía, exactamente el tipo de hombre que el mundo necesitaba. Enrique se casó con una mujer maravillosa que adoraba a Gabriel como si fuera su propio sobrino. Doña Celia siguió siendo la abuela más dedicada del mundo, siempre presente, siempre amorosa. Y Mariana encontró nuevamente el amor, esta vez con un hombre que la respetaba, que la admiraba, que entendía su valor. Un hombre que no veía su fuerza como una amenaza, sino como inspiración. Ricardo eventualmente cumplió parte de su condena y salió de prisión. Intentó acercarse a Gabriel cuando éste tenía 7 años, pero el niño no tenía interés en conocer al padre que nunca estuvo presente. Mariana no forzó nada. Dejó que Gabriel decidiera por sí mismo, y él decidió que estaba feliz con la familia que tenía, que no necesitaba a alguien que solo compartía su ADN, pero que no había compartido su vida. Y así, lo que comenzó como una historia de dolor y traición se transformó en una historia de superación y esperanza. Mariana demostró que es posible levantarse después de caer, que es posible encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda, que es posible amar nuevamente después de haber sido herido. Su historia continuó inspirando a miles de mujeres alrededor del mundo. Cada conferencia, cada entrevista, cada ejemplar vendido de su libro era una semilla plantada, una semilla de coraje, de fuerza, de esperanza, y esas semillas germinaban, crecían, se multiplicaban, porque al final la historia de Mariana no era solo sobre ella, era sobre todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, disminuidas, agredidas. Era sobre mostrar que hay vida después del trauma, que hay felicidad después del dolor, que hay nuevos comienzos, incluso cuando todo parece haber terminado. Y mientras ella continuaba su viaje, ayudando a otras mujeres a encontrar sus propias fuerzas, Mariana sabía que todo por lo que había pasado había valido la pena. Porque su dolor no había sido desperdiciado, había sido transformado, se había convertido en propósito, se había convertido en esperanza, se había convertido en amor, y ese amor, multiplicado por miles de vidas tocadas, era el verdadero legado de Mariana. No la violencia que sufrió, no la traición que vivió, sino la fuerza que encontró, la esperanza que esparció, el amor que plantó. Y así, como un ave fénix que renace de las cenizas, Mariana no solo sobrevivió,
Ella prosperó, ella brilló, ella voló. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, Ricardo y todos los personajes que cruzaron sus caminos haya tocado su corazón profundamente. Si se emocionaron con este viaje de superación, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. ¿Fue la fuerza de Mariana? ¿La lealtad de Enrique? ¿El amor incondicional de doña Celia? ¿O tal vez la transformación completa que vimos suceder? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que es posible renacer incluso en las circunstancias más difíciles. Su presencia aquí es muy importante para nosotros. Compartan esta historia con alguien que necesita escuchar que hay esperanza, que hay salida, que hay vida después del dolor. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá sus emociones y los hará reflexionar sobre la fuerza del ser humano. Hasta pronto.